o en dicha institución. Sí, sí, José, pero ahí estamos también definiendo normas sociales. Cuando nosotros hablamos de derecho, y ahí lo tienen en pantalla, el derecho tiene que reunir 5 características fundamentales: bilateral, heterónomo, exterior y coactivo. Algunos autores le agregan una sexta y dicen que debe ser sistemático. Siempre que se reúnan estas 5 características, bilateral, heterónomo, exterior y coercitivo, estamos hablando de derecho. ¿Sí? Si falta alguna de ellas, no estamos hablando de derecho. Y precisamente es lo que pasaba con las definiciones que me habían brindado. Faltaba un elemento. Y esto puede hacer que encaje en otro tipo de normas, no necesariamente en derecho. No es que esté mal, únicamente les faltaba aterrizar su respuesta, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos que el derecho es bilateral, nos referimos a que el derecho es impero-atributivo. Pero el derecho tiene 2 lados. Así como establece facultades y derechos para una persona, establece obligaciones y deberes para otra. ¿El derecho es bilateral o es impero-atributivo? Bien, por ejemplo, si yo voy a comprar un vehículo, ¿cuál es mi derecho como comprador del vehículo? Saber todo respecto a él. Entregar el vehículo, ¿verdad? En buenas condiciones. ¿Cuál será mi obligación al comprar el vehículo? Pagar el vehículo y registrar. Pagar el vehículo, licenciado. Tengo que pagar el dinero que acordamos con el dueño. ¿Y será que el dueño también tiene derechos y obligaciones respecto a mí en cuanto a la compraventa del vehículo? Sí, tiene sus derechos. Sí, licenciado. ¿Qué derecho Sí, tiene él a recibir la cantidad que hemos acordado? ¿Qué obligación tengo yo respecto al dueño del vehículo? Perdón, ¿qué obligación tiene él? Entregarme el vehículo, ¿verdad? ¿Qué obligación tengo yo respecto a él? Pagarle. Pagarle. Pagarle, Lick. Frente a Cada un vez derecho. que hay un derecho, hay una obligación y Exacto. viceversa. Cuando una norma establece un derecho a favor de una persona, automáticamente, independientemente de la voluntad de los sujetos, establece una obligación que le es correlativa. ¿Sí? Por ejemplo, la Constitución dice que tenemos que pagar impuesto al Estado. Ese es un derecho que le asiste al Estado. El Estado tiene derecho a que paguemos impuestos, a recibir el pago de impuestos. ¿Quiénes son los obligados? Nosotros, licenciado. Los dueños. Y viceversa, ¿verdad? Los contribuyentes. Nosotros tenemos derecho a que el Estado nos dé servicios, a que garantice nuestros derechos. Y él está obligado a hacerlos efectivos. La Constitución, por ejemplo, regula el derecho a la vida. Ese es un derecho que nosotros tenemos frente al Estado. ¿Quién es el obligado? A garantizarlo el Estado. Frente a un derecho siempre va a haber una obligación correlativa. Si usted saca una tarjeta de crédito en un banco, el banco tiene derechos y obligaciones respecto a usted. Y usted tiene derechos y obligaciones respecto al banco. Es bilateral. ¿Sí? No es en cuanto a que hayan 2 personas o 2 partes, sino así como se establece un derecho, existe una obligación que le es propia o le es correlativa. Si usted, por ejemplo, saca una tarjeta de crédito en un banco, ¿cuál es su obligación? En la mañana iba peleando a mi papá con un carro. ¿Cuál es la Señora, obligación? disculpe. Ya sentí algo que me tira. Ya sentí algo que me... Ya apagué el micrófono, no tengan pena. Pues la ¿Cuál es la obligación obligación? sería pagar en la fecha establecida para evitar los intereses. Exacto, pagar en la fecha establecida. Esa es mi obligación. ¿Qué derecho tengo yo? A poder utilizar el límite de crédito que me han autorizado. Viceversa, ¿qué derecho tiene el banco?
El banco tiene el derecho a recibir el dinero que hemos acordado. Y tiene la obligación de permitir que use la tarjeta por el monto que hemos acordado. ¿Verdad? Es lo que les digo, frente a un derecho siempre va a haber una obligación que es correlativa, que le es propia. Por eso se dice que es bilateral o es imperatributivo, establece derechos y obligaciones. Vean. Ahorita yo no sé si ustedes vieron la conferencia de prensa del presidente. Supongamos que el Congreso de la República aprueba un segundo apoyo al combustible. ¿Cómo lo van a hacer? El Congreso va a regular una norma, donde se diga que por gasolina regular va a ser tanto y por diésel va a ser tanto. ¿Sí? Ahí se está regulando una norma. Esa norma que se reguló tiene derechos y obligaciones. ¿Qué derecho va a tener usted como usuario de vehículo que le echa, pues, valga la redundancia, gasolina al mismo? A ser beneficiario de ese apoyo. ¿Verdad? A ser beneficiario de ese apoyo. ¿Y quién va a ser el obligado a pagar ese apoyo? El pueblo. El Estado, El Estado, ¿verdad? O sea, obviamente el pueblo capta los ingresos, pero es el Estado. ¿Sí? Frente a un derecho siempre hay una obligación que le es propia o le es correlativa. Bien. Se dice también que es heterónomo, porque el derecho es impuesta por un agente externo. El derecho es impuesto por alguien distinto independientemente de nuestra voluntad. A nosotros no nos están preguntando si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el subsidio. El Congreso lo va a aprobar y va a surtir efecto. A nosotros no nos están preguntando si estamos de acuerdo con X o Y norma. El Congreso la aprueba, surte efecto, tenemos que cumplir. Cuando hablamos que una norma es heterónoma, es porque es impuesta por un agente externo, en este caso, por el Estado, independientemente de la voluntad de sus destinatarios. ¿Sí? Si le quieren subir al IVA el lunes, y por ejemplo establecen que va a ser un 30% de IVA, y esa norma entra en vigencia, tenemos que cumplirla. No nos preguntaron si estábamos de acuerdo, si queríamos, si no queríamos. ¿Verdad? Es impuesta por un agente externo, por eso es heterónoma. A diferencia de la norma moral que es autónoma. Porque la norma moral, usted mismo dice, no, me voy a portar bien, me voy a dormir temprano, no voy a salir de parranda, no voy a decir malas palabras, usted mismo se está imponiendo la norma. En cambio, el derecho es heterónomo porque es impuesta por un agente externo. De la misma manera, decimos que el derecho es exterior, porque al derecho le interesa regular conductas de trascendencia jurídica. Al derecho le interesa regular conductas de trascendencia jurídica, es decir, conductas que causen efectos jurídicos. La conducta interna no causa consecuencias jurídicas. Imagínense que yo esté pensando en robar un banco. Eso no produce consecuencias jurídicas porque no se ha materializado. ¿Sí? Ahora, la conducta exterior, que es la que se materializa, ahí es cuando el derecho ya actúa, ¿verdad? Ahí es cuando el derecho ya actúa. Y es por eso que está en discusión, por ejemplo, esta norma que pena la asociación ilícita. Porque están penando o castigando la conducta interna. ¿Verdad? Los hechos todavía no se han llevado a cabo, todavía no se han materializado. Entonces, al derecho le interesa regular la conducta externa de las personas en sociedad. Y por último, se dice que es coactivo. Y este es el elemento que diferencia el derecho de otro tipo de normas, ¿verdad? La norma moral, la norma religiosa, la norma de trato social no es coercitiva o coactiva. El derecho es coactivo porque
En caso de que la norma jurídica o el derecho no sea cumplido de forma voluntaria o de forma espontánea, el mismo derecho regula los mecanismos que garantizan su cumplimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega el 1 de agosto y yo no he pagado el impuesto de circulación? No pueden multar. Va a poder circular, pero lo van a multar. Aparte del impuesto que tuvo que haber pagado, va a pagar la multa de tránsito, más la multa del impuesto, más la mora, más intereses. Y por si fuera poco, le van a bloquear el NIT. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un padre está obligado a pagar pensión alimenticia a su hijo y no la paga? Puede ir preso, Hay licenciado. consecuencias hasta ir preso. Puede ir preso, ¿verdad? Obviamente, pues hay un proceso que agotar, pero en términos generales, se puede ir preso y puede cometer el tipo penal de negación de asistencia económica. Vemos que la persona no cumple con lo que establece la norma, hay una consecuencia que lo obliga a cumplir. Porque la persona no va a poder salir de la cárcel hasta que pague. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común que ustedes vean en casos penales que cuando los jueces citan a un testigo, los jueces coloquen en su resolución que se le invita a que se presente tal fecha ante el juzgado tal, ubicado en tal lugar, para declarar sobre tales hechos en tal proceso. Y que de no comparecer sin causa justificada, se le va a conducir por la fuerza pública. ¿Qué pasa? El testigo es notificado, no llega al proceso el día que lo citaron, al otro día, ténganlo por seguro, y yo lo he visto muchas veces, que el juez le ordena a la Policía Nacional Civil que vaya a traer al testigo y lo traiga ante su presencia. Ahí vemos que el derecho es coactivo, porque si la persona no lo cumple de forma voluntaria o de forma espontánea, regula los mecanismos que van a garantizar su cumplimiento. Porque si no, ¿qué chiste tendría que el derecho regule una conducta y sea prácticamente una anarquía o un despotismo, ¿verdad? Tiene que haber un margen en que las personas deben cumplir voluntariamente y si no, el derecho los obliga a cumplir. Algunos autores también establecen que el derecho es sistemático, porque dicen que el derecho es un conjunto de normas que se encuentran debidamente ordenadas, debidamente sistematizadas y que cuentan con una jerarquía propia, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Licenciado. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho, podemos decir que el derecho, ya lo podemos definir, es un conjunto de normas imperatributivas impuestas por el Estado que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Y que de no observarse voluntariamente su cumplimiento, establece los mecanismos para asegurar el mismo. ¿Sí? Ustedes pueden dar la definición que a ustedes más les guste, que mejor les parezca. Su definición va a estar buena para efectos de examen, siempre y cuando reúna estos requisitos que mencionamos. Pueden definir con su palabra, no hay problema, pero siempre y cuando reúna los requisitos básicos. Sí, yo no les voy a pedir una definición en específico de alguien, pero sí va a estar buena si reúne los requisitos. ¿Estamos? Licenciado, una consulta de los requisitos serían los que había dicho, que era bilateral, que Exterior. tendría... Ajá. Sí, esos. Ah, Esos ok, muchas gracias. Bien. También, solo perdonen, para no continuar sin antes darle la palabra, habían pedido la palabra, era un caballero. Sí, licenciado, buenas tardes. Byron, adelante. Yo solo tenía una consulta con la presentación anterior, la número 11. ¿Sí? Era donde usted comentó exterior y aparecía y
¿Solo era la palabra exterior o implementó alguna otra? Perdón, es que me confundí en ese aspecto, en este tema. Exterior, coactivo y luego sistemático. Ok, entiendo. Ahí la puse Gracias, en pantalla licenciado. para que pueda verla. El exterior y es porque empieza, termina con coactivo, dijo, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que los grandes estudiosos del derecho solo reconocen 4 características, pero hay quienes agregan una quinta, solo que esta quinta no es reconocida por todos todavía. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco. ¿Alguien más? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Pues sí. Bien. Les decía entonces que el segundo concepto jurídico fundamental formal es el de norma jurídica. ¿Sí? Bueno, y tendrán que recordar nada más como un agregado, que cuando hablamos del derecho, también ya el semestre anterior ustedes vieron cuáles son las distintas acepciones del derecho, ¿verdad? Derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho sustantivo, derecho procesal, derecho positivo, derecho vigente, derecho natural, derecho público, derecho privado, derecho social. Solo para que lo tomen en cuenta. Hoy. Bien, el segundo concepto jurídico fundamental formal es el concepto de norma jurídica. Cuando nosotros hablamos de norma jurídica, yo les coloqué su definición en pantalla, hablamos de aquellas que formando un sistema coactivo organizan la conducta social mediante el establecimiento de derechos y deberes. ¿Sí? Ya la norma jurídica es la forma en que se materializa el derecho, en que se manifiesta el derecho. De esa cuenta, entonces, también algunos tratan de definirla diciendo que la norma jurídica es una norma de conducta exterior, bilateral, imperatributiva y coercitiva que regulan las acciones y omisiones de los hombres en sociedad, con la finalidad de establecer un ordenamiento justo de convivencia humana, que si ustedes se dan cuenta prácticamente redunda, ¿verdad? Norma jurídica son aquellas normas que forman un sistema coactivo que organizan la conducta social mediante el establecimiento de derechos y deberes. De esa cuenta, entonces, la norma jurídica puede verse desde 2 puntos de vista. La norma jurídica como un juicio normativo, según lo establece Hans Kelsen, y la norma jurídica como un enlace jurídico normativo o como un esquema, según lo establece el autor Díez Picasso. En el primer caso, Hans Kelsen establece que la norma jurídica es un juicio normativo, porque dice Kelsen que la norma jurídica, su estructura lógica es igual a la de un juicio hipotético, ¿verdad? Es igual, la misma estructura. ¿Ustedes recuerdan cuál es la estructura de un juicio hipotético? ¿Recuerdan cuando vieron los juicios en comunicación? Pues un razonamiento condicional. Esa es la definición, pero ¿se recuerdan de la estructura? No. Regularmente, Licenciado no es el sujeto, el Sí, verbo. es el supuesto y la consecuencia, ¿no? exacto, regularmente, un juicio está integrado por 3 partes. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Se recuerdan de ello? En este caso, Hans Kelsen establece que la norma jurídica tiene la misma estructura lógica que un juicio hipotético, es decir, premisa mayor, premisa menor y conclusión. De esta cuenta, entonces, establecía Kelsen, por ejemplo, que en una de las premisas iban los hechos o la condición
en otra premisa iba la norma y que la conclusión no era otra cosa más que el resultado de encuadrar la premisa mayor y la premisa menor. Sí, por eso Kelsen lo que decía es que bajo determinadas condiciones, los hombres, ahí pues engloba hombres y mujeres, ¿verdad? Está hablando en términos generales, los hombres deben conducirse en determinada forma. Y que si no se comportan de esa forma, otro sujeto, en este caso el Estado, debe practicar contra él una norma prescrita como un acto coactivo. ¿Qué quiere decir? Lo que habían mencionado ustedes, ¿verdad? Que toda conducta tiene una consecuencia. Que las personas deben observar las normas, porque si no observan las normas que han sido establecidas por el Estado, el mismo Estado va a aplicar las consecuencias. Por eso Kelsen decía que la norma jurídica tiene la misma estructura: premisa mayor, premisa menor, conclusión. Ahora bien, también decía Kelsen que el derecho tenía una doble definición o una doble connotación. Porque Kelsen decía que el derecho puede verse como una teoría estática o como una teoría dinámica, ¿verdad? Cuando él hablaba de la teoría estática, establece que el derecho es un conjunto de normas que determinan las conductas humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho va a regular qué conductas pueden realizar las personas. ¿Sí? Que no existen más conductas que las que autorizadas por el derecho. El derecho es lo que define qué puede hacer y qué no puede hacer una persona. Con el paso del tiempo, Kelsen se da cuenta que el derecho no es estático. El derecho no permanece quieto. Por el contrario, el derecho se encuentra en constante movimiento. El derecho es dinámico y es cambiante. De esta cuenta, Kelsen explica la teoría dinámica del derecho. Y al explicarla, Kelsen lo que indica es que el derecho es un conjunto de conductas humanas y que esas conductas humanas son lo que dan lugar a la creación de normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? En la teoría estática, lo que decía Kelsen es que el derecho o las normas jurídicas creaban las conductas, ¿verdad? Lo limitaban. Mientras que la teoría dinámica, por el contrario, nos dice que no, que el derecho o la norma jurídica son el resultado de las conductas de las personas. Pero ella deja amplio el abanico de posibilidades, porque en el primer caso estaba limitando que solo existían las conductas reconocidas por la norma, mientras que en el segundo caso decía que no, que son las conductas de las personas las que iban dando lugar a crear normas. Y eso es lo que nosotros vimos, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el Estado se percata, ya hace varios años, se percata de que incrementan las muertes de damas? ¿Qué pasa cuando el Estado se percata de ese aumento significativo de violencia contra la mujer? Viene el Estado y crea la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ¿verdad? En ese caso, si ustedes analizan, son las conductas las que dan lugar a la creación de normas. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Ahora, por otro lado, también encontramos el enlace jurídico normativo. El enlace jurídico normativo es sustentado por el autor Díez Picasso, y él establece que el esquema de la norma jurídica consta de dos grandes partes: supuesto jurídico y consecuencia de derecho. Sí, y esa es la estructura que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. El enlace jurídico normativo establece que la estructura de la norma consta de dos grandes partes, ¿verdad? Supuesto jurídico y consecuencia de derecho. El supuesto jurídico es esa posible conducta futura regulada en la norma, que puede darse o que puede no darse, ¿verdad? Por eso es una hipótesis a futuro. Y la consecuencia de derecho, que también ya la vamos a ver más a detalle, pero es otra cosa más que el resultado
de haber realizado el supuesto contenido en la norma. ¿Vamos bien hasta acá? Lick, disculpe, ¿qué Sí, había licenciado. mencionado la consecuencia del derecho? La consecuencia del derecho no es otra cosa más que el resultado de haber realizado el supuesto jurídico contenido en la norma. Muchas gracias, Lick. Para servir. Vean el ejemplo que tenemos en pantalla. Esto lo vamos a ver despacito cuando hablemos de supuesto jurídico. Vean. Artículo 123 del Código Penal. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. En rojo, yo les he señalado el supuesto jurídico. Era la posible conducta futura. Comete homicidio quien diere muerte a otra persona. En azul, yo les marqué la consecuencia de derecho. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. ¿Qué pasa, Nidia, si usted no mata a nadie? ¿Le podrán imponer una sanción? No, licenciado. No. ¿Qué No, cree? licenciado. ¿Podrán imponer alguna sanción? No, licenciado. No, licenciado. No, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted sí mata a alguien? Ahí sí, Sí se licenciado. aplica la... Sí. Ahí sí aplica. el artículo. Pues primero tienen que demostrar que se lo hice. Bueno, pero dejando las formalidades de lado. ¿Qué pasa si usted sí mata a alguien? ¿Se hace acreedor automáticamente De a la 15 a sanción? 40 años de ¿Verdad? cárcel. Sí. Esa es la diferencia entre supuesto y consecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, el Código Civil establece que todo menor tiene derecho a percibir alimentos. ¿Verdad? Si usted tiene un hijo, automáticamente surge la obligación de prestar alimentos. Ese es el supuesto. ¿Qué pasa si usted no cumple? Puede haber una sanción. Bien. Dicho esto, entonces, quiero que tengamos en mente esto. La estructura lógica de la norma se compone de dos grandes áreas: supuesto jurídico y consecuencia de derecho. Ya más adelante vamos a ver cómo esta estructura va creciendo, ¿verdad? Pero estas son las dos partes fundamentales, las dos partes torales, digamos, por decirlo de alguna manera. Bien. La norma jurídica tiene cierta clasificación. Por el sistema al que pertenecen, la norma jurídica puede ser nacional o extranjera. Cuando hablamos del sistema al que pertenecen, nos referimos al sistema vigente en cada estado. Van a ser nacionales las normas que son emitidas en Guatemala y van a ser extranjeras las leyes que sean emitidas fuera de Guatemala. De esa cuenta, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento civil española, ¿será nacional o será extranjera? Extranjera. Extranjera. Extranjera, ¿verdad? Ahora bien, si yo les digo, por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala, Nacional. 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 ¿verdad? Nacional. Muchas gracias. Veamos entonces. La segunda clasificación se da por el punto de vista de su fuente. Aquí nos referimos a cómo surgen o cómo se originan las normas. Estas pueden ser legislativas, consuetudinarias y
jurisprudenciales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una norma legislativa, son normas creadas por los órganos facultados para ello, como sucede con el Congreso y la ley, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de normas consuetudinarias, son normas que surgen de la costumbre y que con la repetición constante se vuelven obligatorias. En algunas comunidades, por ejemplo, son muy celosas del uso del traje típico, ¿verdad? Al punto de que si alguno de sus integrantes no usa el traje típico, lo usa de alguna forma no adecuada o lo usa de forma incompleta, tienen una sanción a lo interno de la comunidad. Esa es una norma que no está escrita. Es una norma que surgió por el uso reiterado en una comunidad, pero que con el paso del tiempo se vuelve obligatoria en la misma localidad. Y también encontramos las normas jurisprudenciales, ¿verdad? Normas jurisprudenciales son aquellas que surgen de la actividad de los tribunales, como la jurisprudencia o la doctrina legal. En este caso, por ejemplo, ya existe jurisprudencia que dice que las damas en estado de gravidez, o sea, embarazadas, no pueden ser despedidas, ¿verdad? También, por ejemplo, existe jurisprudencia respecto al trabajador 029. En aquellos casos en los cuales el Estado ha simulado, haya simulado la contratación y se reúnan condiciones como dirección inmediata, que le exijan tiempo de trabajo, etcétera. A estas personas se les tiene como trabajadores permanentes y por lo tanto gozan de los mismos derechos que un trabajador permanente. Por eso vemos que hoy en día muchas demandas son declaradas con lugar y el Estado se ve obligado a pagarles bono 14, aguinaldo, vacaciones, etcétera. ¿Sí? Esas son normas jurisprudenciales, surgen de la actividad de los tribunales, de la jurisprudencia o la doctrina legal. De la misma manera, las normas jurídicas se pueden clasificar por el ámbito espacial de validez. Aquí prácticamente las normas jurídicas se están clasificando atendiendo a la porción o al espacio territorial en que la norma va a ser aplicada y va a surtir efecto. De esa cuenta, la norma jurídica puede ser total o puede ser parcial. Una norma jurídica total aplica en todo el territorio nacional. Surte efecto en todo el territorio nacional, ¿verdad? Una norma parcial surte efecto únicamente en parte del territorio nacional. Veamos. Ustedes recordarán que durante el gobierno del Partido Patriota, por ejemplo, estaban las noticias de que el grupo de los Zetas estaba ingresando a Huehuetenango. ¿Sí? En aquel momento, el gobierno lo que decretó fue, en este caso, una norma, una ley que limitaba la locomoción en el departamento de Huehuetenango. Es decir, no surtía efecto para todo el país, solo para el departamento de Huehuetenango. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hace algunos años había conflicto de dos municipios del departamento de Sololá. ¿Verdad? Se estaban peleando por unos límites territoriales. Viene el Estado, decreta estado de sitio en esos dos municipios del departamento de Sololá. Esa norma solo surtió efecto en esos dos municipios, no en todo el territorio nacional. Esa norma es parcial. Pero si yo les digo, por ejemplo, el Código Penal, ¿será una norma total o una norma parcial? Total. Total. Total, licenciado. Total. Total. Total, porque surte efecto
En todo el En territorio. todo el territorio. En todo el territorio nacional, ¿verdad? Bien, de la misma manera, por su ámbito temporal de validez, la norma jurídica puede ser determinada e indeterminada. Una norma jurídica determinada es aquella norma que de antemano, dentro de su contenido, establece cuándo inicia su vigencia y cuándo termina. Y la norma indeterminada únicamente indica cuándo inicia, más no cuándo termina. Por ejemplo, el subsidio de la gasolina que se aprobó hace un mes más o menos, que ya finalizó. Ese subsidio es un claro ejemplo de una norma determinada, porque decía cuándo iniciaba y cuándo terminaba. Lo mismo pasa con los estados de excepción, con los estados de emergencia, con los estados de calamidad, ¿verdad? Esos son normas determinadas, porque no pueden durar más de 30 días. Regularmente, en el caso de Guatemala, casi todas las normas son indeterminadas, porque únicamente indican cuándo inician, pero no cuándo terminan. ¿Sí? Esto se hace para hacer que el derecho sea estable, que el derecho permanezca en el tiempo, ¿verdad? Puede irse modificando, puede irse adaptando, pero va teniendo cierta estabilidad. Estas normas indeterminadas vale decir que no son a perpetuidad, ¿verdad? Hay una forma de que queden sin vigencia. Y para ello, la ley del organismo judicial en su artículo número 8 establece cuando una norma indeterminada queda sin vigencia. ¿Tienen su ley del organismo judicial a la mano? Sí, licenciado. ¿Qué dice Sí. el artículo número 8? Dice derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. A, por declaración expresa de las nuevas leyes. B, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C, totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Y D, total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencias la que ésta hubiera derogado. Muchas gracias, Nico. Vean. También es importante mencionar que si una ley queda sin efectos y el tema o el fenómeno no está regulado, pues lo correcto es que el Congreso vuelva a regular. Pero no porque quede sin efecto, cobra vigencia la norma anterior. Ustedes se encuentran entonces en el artículo 8 de la ley del organismo judicial aquellos casos en los cuales una norma indeterminada pierde su vigencia. La siguiente clasificación se da según la materia. Aquí vamos a clasificar la norma jurídica haciendo énfasis en el tema que regula. De esa cuenta van a existir tantas normas jurídicas como materias o áreas del derecho. Vamos a encontrar, por ejemplo, normas jurídicas en materia mercantil, en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, en materia tributaria, en materia financiera, en materia laboral, en materia de familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de las normas jurídicas tributarias encontramos la ley del impuesto al valor agregado, encontramos la ley de hidrocarburos y derivados del petróleo, del impuesto, perdón, a hidrocarburos y derivados del petróleo, encontramos la ley del impuesto de circulación, encontramos, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de normas jurídicas penales, ya hablamos del Código Penal,
Ya nos encontramos a la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Hablamos también, por ejemplo, de la ley contra el lavado de dinero y otros activos, entre otras, ¿verdad? Cuando hablamos de leyes en materia de normas jurídicas en materia de trabajo, está el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí las normas se van a clasificar atendiendo al área del derecho que se esté tratando. Por su ámbito personal de validez, las normas pueden ser genéricas e individualizadas. Las normas, por su ámbito personal de validez, se refieren a los sujetos a que la norma obliga, los sujetos sobre los cuales la norma actúa o va dirigida. Va a ser una norma jurídica genérica si las normas son de carácter general y van dirigidas, se aplican a toda la población dentro del territorio de Guatemala. Y van a ser normas jurídicas individualizadas, aquellas que únicamente se aplican a parte de la población que se encuentra en el territorio de la República de Guatemala. Por ejemplo, el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ¿será genérica o será individualizada? Individualizada. ¿Por qué es individualizada? Porque no aplica para los demás profesionales. Solo para un grupo, Lick. ¿Aplicará para los contadores públicos y auditores? No, esa es otra no. No, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si yo les digo el Código Penal, ¿será genérico o será individualizado? Genérico, licenciado. Genérico, aplica para todos, ¿verdad? Aplica para todos por igual. Desde el punto de vista de su cualidad, la norma jurídica puede ser positiva o puede ser negativa. Va a ser positiva cuando la norma otorga un permiso, es permisiva. Y va a ser negativa cuando la norma es prohibitiva, prohíbe algo, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, por ejemplo, ¿el Código Penal será positivo o será negativo? Negativo. Negativa, Lick. Negativo, porque lo que hace el Código Penal es restringir y limitar la conducta. Le dice que no puede hacer. Si hace esto, va a tener esta sanción. Si hace esto, va a tener esta sanción. Si hace esto, tiene esta sanción. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuál podría ser una norma permisiva? El Código Civil. El Código Civil le permite a usted contraer matrimonio, divorciarse, unirse, separarse, tener hijos, etc., ¿verdad? Le permite a usted tener bienes, disponer de sus bienes, regalarlos, venderlos, cederlos, usarlos, etc. Es una norma permisiva. Aunado a ello, desde el punto de vista de sus relaciones de complementación, las normas jurídicas pueden ser primarias o secundarias. Van a ser primarias aquellas normas que se complementan por sí solas, es decir, que no dependen de otra norma para regular un asunto o una materia. Mientras que las secundarias son aquellas normas que son complemento de otra, ¿verdad? Dependen de que exista otra norma para complementarla. Por ejemplo, una norma primaria, el impuesto al valor agregado. La ley del IVA dice que si usted compra un bien, tiene que pagar impuesto. Si usted compra un teléfono celular, ¿le cobran el IVA? Sí, sí se lo cobra. Si usted va a la tienda y compra una gaseosa, ya lleva implícito el IVA. Si usted va al supermercado y compra huevos y azúcar, le cobran el IVA, va implícito, ¿verdad? La norma no necesita de otra para hacerse efectiva. Mientras que en las secundarias, por ejemplo, en el caso del matrimonio, establece
que aquellos funcionarios que autoricen un matrimonio prohibido o ilegal van a ser sancionados de conformidad con la ley. Eso dice el Código Civil. ¿Qué sanción van a tener? No lo dice, ¿verdad? Solo dice van a ser sancionados de conformidad con la ley. Vamos al Código Penal y vemos que el Código Penal regula el matrimonio ilegal. Ya dice que el funcionario que haya autorizado un matrimonio prohibido o ilegal va a tener tal sanción más inhabilitación. Ahí vemos dos normas que se necesitan a sí mismas para surtir efecto. No puede surtir efecto una sin la otra. Esas son normas secundarias. Y por último, por su relación con la voluntad de los particulares, prácticamente aquí nos estamos refiriendo a aquellas normas que dependen de la voluntad de la persona para surtir efecto. Por ejemplo, las normas pueden ser dispositivas o taxativas. Las normas dispositivas son aquellas que la misma ley permite que las personas no la apliquen voluntariamente. Mientras que las normas taxativas se aplican independientemente de la voluntad de las personas. ¿Cómo así? Una norma dispositiva, por ejemplo, es el derecho a votar. La norma regula que usted puede votar. ¿Sí? Le da esa facultad para que usted decida si vote o no vote, porque no le establece ninguna sanción si no lo hace. Esa es una norma dispositiva. La misma ley le permite decidir si la cumple o no la cumple. No es que yo quiera decidir por mí mismo qué leyes voy a cumplir y cuáles no. No, la misma ley le da esa facultad. Y no estamos hablando de incumplimiento de normas, ¿verdad? Que no es eso. Mientras que la norma taxativa usted la va a cumplir independientemente de si nos gusta, no nos gusta, la conocemos, no nos conocemos, nos agrada o no. Yo les ponía el ejemplo. Si mañana nos vamos a vivir a Suiza, por ejemplo, y en Suiza se paga 50% de impuesto, esa es una norma taxativa. Usted la tiene que cumplir, no le están preguntando si quiere pagar o no quiere pagar. Lo mismo pasaría, por ejemplo, aquí en Guatemala en el caso del impuesto. Usted compra un bien y tiene que pagar impuesto. No nos preguntan si estamos de acuerdo, si queremos, si no queremos, ¿verdad? Automáticamente se hacen efectivas independientemente de la voluntad de las personas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, licenciado. Sí, Lick. Disculpe, ¿qué pasa si no cumplimos una norma que tiene como una sanción, pero no sabíamos que era una norma como obligatoria? Mire, la regla general tiene a la mano su ley del organismo judicial. No, no estoy en mi casa. ¿Tienen? ¿Qué hicimos en la clase pasada? Yo la tengo licenciada. Dijimos que tenían que tener a la mano su ley del organismo judicial, recuerden. Licenciado, si no estoy mal, el no conocer una ley o una norma no nos exime de cumplirla, ¿no? Exacto, no nos exime de responsabilidad, Marcela. Yo no le puedo decir al Estado, mire, es que fíjese que yo no sabía que no lo podía matar. ¿Verdad? La misma ley del organismo judicial, artículo 3, ¿alguien tiene el artículo 3 a la mano? Yo, licenciado. Adelante, Nicole. El artículo 3 dice primacía de la ley. Contra la observación de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Lamentablemente, gracias, Nicole, lamentablemente, Marcela, nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Verdad? Hay muchas cosas que superar, porque si nos podemos hacer un análisis crítico y constructivo, hay que ver hasta qué punto pues la ley llega a toda la población, ¿verdad? Hablan casos excepcionales, por ejemplo. Les pongo rapidito un ejemplo. Ya vimos que en el proceso legislativo, pues la ley se publica en el Diario Oficial. Primera pregunta, ¿cuántos ejemplares del Diario Oficial se emiten? ¿Será que se emitirán los 17 millones? Somos casi 17 millones de guatemaltecos. Tengo mis dudas, ¿verdad?
Segunda pregunta, alguien dirá, pero mire, Lick, pero sale una versión electrónica. Ok. ¿Será que todos los lugares del país, todos los rincones del país cuentan con energía eléctrica? ¿Contarán con un No, licenciado. teléfono, computadora, tablet? Vamos un poquito más allá. Supongamos que sí. ¿Tendrán acceso a Internet? Supongamos que sí. ¿Sabrán leer y escribir? Es un poquito complicado el tema, ¿verdad? Porque la ley del organismo judicial claramente dice, contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, práctica en contrario o ignorancia. Hay algunos Es casos... por muy decir así, calificados. la ley es la ley. No importa si la persona es analfabeta o no la conoce, la ley es la ley y seguirá siendo Exacto. la ley. Lamentablemente ese es el principio que rige. Hay algunos casos muy específicos, Marcela y Emanuel, muy específicos, donde la Corte de Constitucionalidad se ha hecho algunas excepciones, pero son muy calificadas. Pero hay que reunir ciertos parámetros, digamos, pero por regla general, nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o pregunta? Yo tengo una duda. Levantemos siempre la mano para saber el orden, Azucena, adelante. Perdón. No es regaño, solo es para que demos siempre un orden hoy. Ok, perfecto. Sí, yo tengo duda porque usted dice que son 23.000 leyes y cómo saber cuáles están en vigencia y cuáles no. Leyendo y estudiando, Azucena. Gracias. ¿Por qué le digo esto? Porque primero, usted tiene que saber cuándo una ley está vigente y cuándo no. O sea, no porque usted lo sepa de memoria. Me refiero a que usted tiene que saber cómo entra en vigencia una ley, o sea, el proceso legislativo, aprobada por el Congreso, sancionada por el Ejecutivo, promulgada, publicada, vacatio ley, entra en vigencia. Ahora tiene que tener esa teoría, digamos. Usted también tiene que conocer cuándo una ley pierde efectos. Ya nos hizo favor por ahí una compañerita de leer cuándo la ley queda sin efecto. Artículo 8 de la ley del organismo judicial. Entonces, usted ya con el conocimiento, luego de haber estudiado, usted ya puede analizar si la ley está vigente o no está vigente. Y le digo leyendo porque el diario oficial todos los días tiene una versión legal. Si gustan, yo les voy a ir compartiendo de vez en cuando estas versiones legales solo para que ustedes vayan teniendo esta idea. Yo, por ejemplo, todos los días leo la versión legal del Diario de Centroamérica. Ahí salen todas las noticias en el mundo jurídico en cuanto a qué leyes quedaron sin efecto. O sea, no es un resumen, ¿verdad? Que le diga esto pasó, esto pasó. O sea, ahí salen los decretos del Congreso, dejando sin efecto leyes, modificando leyes, aprobando nuevas leyes. Pero solo leyendo vamos a ir conociendo qué leyes se crean, qué leyes se modifican, qué leyes quedan sin efecto. Muchas gracias. ¿Estamos ahí? Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, licenciado. ¿Una duda o pregunta? Sí, No, licenciado. Todo claro, Lick. Vean, yo les iba a preguntar, ¿qué les parece si hacemos un grupo de WhatsApp? Ya tenemos. Los grupos de WhatsApp ya están establecidos por cada materia. Porque yo tenía la idea siempre de generar un grupo de WhatsApp porque eso nos permite primero, pues estar en constante comunicación, ¿verdad? Yo soy uno que, pues aunque no sea día de clases, si puedo contestar, contesto, si puedo sacar de dudas, saco de dudas. Una. Dos, que siempre comparto información relevante, tanto de nuestra facultad como información que a veces pues, puede tener un impacto a nivel nacional, que es importante que ustedes como estudiantes de Derecho se vayan enterando y vayan conociendo. Tres, que también nos permitiría tener una mejor comunicación en el desarrollo del curso, porque adicional a Claro, yo creo que podría ser una comunicación un poquito más inmediata. De decirles, miren, vamos a tener repasos tal día, o ya les subí los materiales de apoyo,
hoy no vamos a tener clase, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podría ser, pero ustedes deciden y me avisan, ¿oye? Excelente idea, licenciado, gracias. Sí, muchas gracias, Lick. Ahora, lo que no sé... Yo tengo su número, Lick, ¿lo puedo pasar para que lo agreguen? Sí, Emanuel, por favor. De igual manera, si ustedes están de acuerdo, yo les voy a dar mi número, ¿verdad? Cualquier circunstancia me pueden hablar y se los doy pues para que lo tengan guardado y cuando yo escriba en el grupo sepan que soy yo, ¿verdad? Mi número, si gustan, es el 4216 3695. 4216 3695. Y eso también les sirve, por ejemplo, porque ahora que estamos virtual, creo que es una comunicación un poquito más inmediata, porque pónganle, imagínense que en el examen se les va la luz, o el examen lo saca porque se fue la señal. Ahí me pueden escribir, Miguel, tuve este problema, está haciendo el examen, y pues ya vemos cómo solventamos y los apoyamos, ¿verdad? Por eso les digo que puede ser algo un poquito más inmediato. Incluso ha pasado que a veces me dicen, mire, fíjese que mi hijo se enfermó, no puedo hacer el examen. Entonces ya veo yo cómo apoyarnos, por ejemplo, si hay una causa justificada, con el tema del examen en coordinación, ¿verdad? Estamos ahí entonces, yo voy a esperar que me agreguen y cualquier duda que tengan. Listo, ya lo agregaron. Gracias. Cualquier duda que tengan la pueden preguntar, yo con mucho gusto puedo responderles. Oye, ya sea que la pregunten en el chat o que me lo pregunten por privado, con mucho gusto yo puedo atender sus dudas e inquietudes. Si no hubieran más dudas y preguntas, para servirles, no tenga pena. Si no hay dudas y preguntas, lo dejaríamos por acá. Lo dejaríamos por acá. Me dio mucho gusto saludarles. Tengan un bendecido descanso. Nos vemos la siguiente.